al encender el vehículo tenemos una caída de tensión, que eso tampoco es normal. Bienvenidos a un nuevo caso de diagnóstico. En esta ocasión tenemos un Volkswagen Jetta del 2002. El vehículo tiene el check prendido, tiene pérdida de potencia y excesivo consumo de combustible. Ingresamos con el escáner al módulo de motor para ver qué código de falla tenemos. Esto va a tardar un poco. Cabe mencionar que este modelo en particular no es muy común, al menos en esta parte donde nosotros trabajamos no es muy común. Los que sí tenemos son los Volkswagen, los Polo, los Gol, los Golf, son los más comunes. Aquí estamos ya en lo que es código de falla y el código que asociamos más a nuestros síntomas que tiene el vehículo como pérdida de fuerza, excesivo consumo de combustible, un poco de humo, es el primer código que dice Mass Air Flow Sensor, que hace referencia a nuestro sensor MAF, sensor de flujo. Nos dice la señal está demasiado baja, ¿ok? La señal demasiado baja. Entonces tenemos luego sensor de golpeteo, tenemos fallo en el rendimiento del sistema de refrigeración, data bus, ok, misfire, que más que todo son misfire, pero no, el que más asocio porque en Ralenti el vehículo no está inestable, ok, el vehículo no está inestable en Ralenti, está bastante bien, solo con los síntomas que ya les mencioné. Empezaríamos por el primero, ok, el código del MAF. Encendemos el vehículo. Al encender el primer encendido, el vehículo se apaga, como han visto. Enciende. Ya para el segundo, ya está bien, está normal. Aquí lo tenemos el check encendido, acelera. Sí llega a acelerar, pero no con la misma potencia. Y cuando le das prueba de carretera, no la pasa. Pierde. ¿Ok? Pierde fuerza, eso es lo que me refiero. Revisando un poco los datos en vivo, vemos que tenemos ahí las RPM de motor, tenemos la temperatura de refrigerante. Vamos al siguiente. Volkswagen lo divide por canales, ¿ok? En el siguiente, aquí tenemos flujo de masa de aire. Vemos que está alrededor de 4 a 5 gramos por segundo. Eso es bastante alto. Eso tendría que estar alrededor de 1.5, 2.5 gramos por segundo. Veremos si tenemos otros datos con los cuales trabajar, pero básicamente con lo que he visto ya del flujo tengo una medida errada y por lo que se puede ver los 5 gramos no concuerda con el código. Vamos a ver exactamente, vamos a trabajar con el diagrama y con el multímetro para ver cuál es el valor que nos está enviando exactamente el sensor de flujo. Aquí ya no tengo otros datos, voy a borrar los códigos de falla para ver con cuál me quedo y me sigo quedando con el código del flujo, con el código del sensor MAP. Apago el motor para borrar el código de falla tan solo con la llave en contacto. Ingreso nuevamente al módulo de motor. Aquí he borrado nuevamente el código de falla y ya no tengo código. ¿Okay? Ya no tengo código. Voy a encender el vehículo. El vehículo encendió. Como vemos, vamos a hacer una lectura de códigos y ok, aquí tenemos nuevamente al código de flujo, ok, el código del map. En los datos en vivo sigo teniendo los 5 gramos por segundo, que es demasiado elevado. Entonces empezamos con el diagnóstico. Aquí tenemos el diagrama. Esta es la parte del conexionado. Como se puede ver, cada componente no tiene la descripción, sino solo tiene un código. Es similar al Renault. Tenemos un caso de diagnóstico también de un Renault. Y vemos que ahí están las abreviaciones, las nomenclaturas del cable, el color del cable. Por este lado tenemos la leyenda. ¿Ok? Todo esto es la leyenda. Vemos que ahí tenemos los códigos y su descripción. Entonces, nosotros necesitamos a el G70 Mass Air Flow Sensor, que hace referencia a nuestro sensor MAF, que está
justamente aquí, G70. El número 1 que nos hace referencia a la temperatura de aire. ¿Ok? La temperatura de aire es el número 1. El número 2 vemos que viene al E30. ¿Ok? Continuemos la página. Vamos al siguiente. No hay mención del E30 en la leyenda. Continuamos. E30 sigue la siguiente página. Y bueno, creo que aquí vemos, aquí está la conexión del E30. Vemos que sube y llega hasta un fusible. Ok, este fusible de 10 amperes representa nuestra alimentación para el sensor MAF. Regresamos. Ok, y aquí estamos. G70, el número 2 es nuestro 12 voltios, nuestra alimentación para nuestro sensor. El número 3 es nuestra tierra. Recordemos que aquí hay dos sensores incorporados, el de temperatura de aire y el sensor de flujo. Así que esta tierra es compartida para ambos sensores. ¿Ok? Para esa parte del IAT y internamente para el MAF también. El número 4 son los 5 voltios dados por la computadora para nuestro sensor MAF. ¿Ok? Tenemos 12 voltios, tierra para el MAF, 5 voltios para el MAF y el terminal número 5 es nuestra salida, nuestra señal que nos da el sensor de flujo. ¿Ok? Ya con todo esto explicado, procedemos a hacer las mediciones con el multímetro, empezando desde el terminal número 1, el IAT. Y como vemos, tenemos alrededor de 5 voltios. Esto está bien para nuestra temperatura de aire. En el terminal 2 no tenemos nada. En el terminal 3, que es tierra, no hay nada. En el terminal 4 tenemos los 5 voltios. En el terminal 5, que es nuestra señal, no tenemos nada. Ahora, regresamos al terminal 3, que es la tierra para ambos sensores. Vemos que sí, efectivamente tenemos tierra. Pero ¿qué pasa con los 12 voltios, que es del terminal 2, los cuales no están? Ok, veamos esa parte del diagrama. Aquí tenemos el E30, es de la parte del terminal 2, los 12 voltios. Sigue yendo E30. Llegamos hasta esta parte, el cual tenemos al fusible y sabemos que va para varios más. Aquí está, este es el punto común. Baja también a otro fusible que sería para el G6, que nos dice Fuel Pump, para la bomba de combustible. Vamos a la página anterior y vemos que viene de este relé J17, que dice Fuel Pump Relé. Ok, este relé, como se puede apreciar, no solo alimenta a la bomba de combustible, también a otros componentes. Dentro de ello, al sensor MAF. Entonces, nosotros sabemos que la bomba de combustible no trabaja todo el tiempo. Solo cuando abrimos contacto durante algunos segundos, la bomba se activa y luego cuando le estamos dando marcha al vehículo y posteriormente enciende. Esta es la razón por la cual no encontramos 12 voltios en el terminal número 2. Entonces, continuaremos haciendo las mediciones. Ahora vamos a conectar al sensor. Como vemos, el terminal número 1, que es nuestro IAT, temperatura de aire, tenemos alrededor de 2.2 voltios. ¿Ok? Encendemos el vehículo. Tenemos aquí ya encendido el vehículo. Terminal número 5, tenemos 0.8. Este terminal número 5, recordemos que es nuestra señal del sensor MAF. Ahora el terminal número 4, tenemos los 5 voltios. Ahora nuestro terminal 2, nuestra alimentación de potencia. Lo tenemos ahí, ponemos a tierra el multímetro, 13.20. Está falseando un poco. Ok, vamos a colocarlo bien. Y tenemos 13.97. El problema del multímetro suele fallar un poco, es autorrango, no me gusta trabajar por eso
mucho con este tipo. Entonces, regresamos al terminal número 5, que es nuestra señal del sensor de flujo, 0.78. Es demasiado bajo. Ahora lo tenemos en ralentí y haremos acelerones bruscos. Como se puede apreciar, estoy acelerando más o menos hasta 2500, casi 3000, y el valor del sensor no varía. ¿Ok? No está variando, aparte de ser un valor demasiado bajo, vemos casi llego a 3000 y sigue en 0.79. ¿Ok? No hay variación en este sensor. Entonces, dentro de otras pruebas que quise hacerle, acá estoy usando otro multímetro. Sí, apágalo primero. Con este multímetro trabajo mucho mejor al ser rango manual. Y quiero que vean esto. ¿Ven esos picos que se ven en las señales? Al apagar el motor, eso no es normal. De por sí ya tenemos una señal errada, pero quiero analizar un poquito más. Ok, abrimos contacto y vemos que en un punto, durante algunos segundos, se eleva la señal y luego baja. Ok, al elevarse esa señal y luego bajar, vemos que de igual forma tenemos ese pico de tensión. Al encender el vehículo, tenemos una caída de tensión, que eso tampoco es normal. ¿Ok? El vehículo encendido, Apaga. lo apagamos y Abre. volvemos a tener ese pico de tensión al switcharlo también nuevamente y veamos a cuánto llega el multímetro, a 0.66 voltios, nada más. Esto es al switcharlo, ¿ok? Durante algunos segundos hay voltaje y luego desaparece. Nuevamente vemos que tenemos esa caída de tensión que no es normal. Apaga. Fuera de la señal que Contacto. tenemos, también nuevamente ya estamos repitiendo el proceso para que se pueda ver mejor las caídas de tensión, los picos de voltaje, los cuales no son normales. Y con esto lo que estamos haciendo Acelera un es poco. A 2000. condenar a nuestro sensor. Nuestro sensor no trabaja, no vale de por sí. Tenemos una señal demasiado baja. Al acelerar tampoco hay variaciones. Con todas estas pruebas tenemos al sensor de flujo condenado. Ahí nomás, déjalo ¿Okay? abierto contacto. Pero en retrospectiva, en referencia a este código que nos dice señal del flujo demasiado baja, lo básico es revisar el estado de la manguera del filtro. ¿Ok? Que no esté agrietada, que no tenga agujeros y que esté bien ajustado. Sabemos que también hay mangueras de vacío, mangueras de el desfogue positivo del cárter, pero aún así, si esto estuviese fallando uno al acelerar, tendríamos variación de la señal, ¿ok? Habría una variación de la señal, cosa que no tenemos aquí. Nosotros ya habíamos hecho estas inspecciones visuales con anterioridad, solo lo recalco, ¿ok? Porque en muchas ocasiones también una falla de señal baja de flujo se debe a una manguera del filtro mal ajustada o una manguera que sale de la tapa de la culata como un desfogue positivo del cárter que no esté puesto. Cosa que no sucede aquí. Y como les digo, así suceda esto, tendría que haber variación. ¿Ok? Tendría que haber variación. Aquí tenemos el sensor nuevo. ¿Ok? Acá ya tenemos a los dos sensores. Ahora vamos a proceder a cambiar. Vamos a colocar el nuevo, que es este justamente. Ya tenemos colocado el sensor nuevo. Aquí vamos a hacer la misma prueba, solo switcheo. ¿Ok? Aquí vamos a hacer, cerramos contacto. ¿Ok? Cerramos contacto y abrimos contacto ahora. Al abrir contacto vemos que llega hasta 1 voltio, cosa que el anterior estaba en 0.6. Vamos a encender el vehículo y vemos que la señal está alrededor de 1.42, 45. Y al acelerar tenemos variación. ¿Ok? Tenemos variación. Entonces, con esto, de por sí ya sabemos que nuestro sensor está reaccionando. Ahora vamos a abrir contacto y vamos a hacer esa prueba de ese switcheo que hacíamos. Vemos que llega hasta 1 voltio. Eso sería como un diagnóstico inicial. Ahora lo veremos con el osciloscopio. Acá
Al Abre. abrir contacto, al poner el contacto en posición on, vemos que se eleva durante algunos Enciende. segundos, tenemos una señal. Ok. Al encender, vemos que la señal está alrededor de 1.45, 1.50 voltios y vemos esa señal, Acelera y ok, suelta. esa señal característica de este flujo. Ok, vamos a Carga. hacer aceleraciones, vamos a Acelera ver y suelta. cómo varía, vemos ahí las oscilaciones, Acelera y suelta. vamos a darle más tiempo, Aceleras a vamos a acelerar no, hasta 2000. alrededor de 2000 RPM, vemos cómo se Sí, eleva, cómo acelera. baja. Acelera. Hemos visto que Así está uno acelera un bastante bien, la flujómetro. señal está bastante idónea. Lo acelero hasta 3000 y no tengo No problema. me da ese. Tengo variaciones de señal y sigo teniendo esa señal oscilante. Esto es porque el flujo no es constante, aparte recordemos el sellado, apertura de válvulas y es por eso que la señal se aprecia de esa forma. ¿Ok? Ahora lo tenemos alrededor de Ahí está, así, así, 1.3, así. vemos que también en Dale, voltaje varía, vemos esa dale. parte quería ahondar Y un dale, poco, dale. pero no logré captarlo bien. No logré captarlo bien, pero esa es la Dale. parte de la carga. Con todas estas pruebas que le estamos realizando, A determinamos que el 2000. flujo está en perfecto estado. Entonces, ¿por qué le seguimos haciendo las pruebas? No, Estas manténlo pruebas 2000. las hacemos para otros casos. Por ejemplo, que tengamos el código, pero el problema no sea el flujo, ¿okay? Que no sea el flujo malo, o que tengamos un flujo que aparentemente Apágalo. está bien, pero nos da falla intermitente. ¿Ok? Básicamente es por eso que nosotros analizamos Abre también las contacto. señales de los componentes en perfecto estado. Y esto nos ayuda a tener una base de Ahí datos está, amiguito, con las págalo. cuales constatar más adelante para otras fallas, Suelta. ya que no Acelera y siempre suelta. encontramos estas informaciones a la mano. Ahora, también es bastante importante el analizar los voltajes que le llegan al Acelera y conector suelta. del sensor, porque para tener una buena señal, La última, primero acelera y necesito suelta. tener mis 12 voltios de potencia, mis 5 Ya, voltios, mi amiguito. tierra. Esto en referencia al sensor de flujo de este Volkswagen. Aquí tenemos una parte del oscilograma del switcheo, ¿ok? El que le dije que switché y tengo durante algunos segundos un voltaje que acá se puede ver que es alrededor de 1 voltio. Acá tenemos el oscilograma en fase de arranque, cosa que nosotros veíamos una caída de tensión, aquí no lo encontramos. Vemos que es como en escalerita. ¿Ok? Acá tenemos otro oscilograma en fase de arranque, ya a diferentes tiempos. Y esta es nuestra señal de la que les estaba hablando, una señal oscilante alrededor de 1.5, 1.6. Y aquí en aceleraciones bruscas, que llegó hasta alrededor de los 2 voltios. Entonces, aquí encendemos el vehículo, aceleramos con normalidad, se hará también su prueba de carretera, pero ya se siente como una mayor fuerza al acelerar. Vamos a leer los códigos que tenemos. Seguimos teniendo estos códigos, vamos a borrarlos, ya que nosotros tan solo vamos a trabajar lo que es el sensor de flujo. Lo borramos, tenemos todo ok al sistema, no hay códigos de falla, parámetros. Pasamos al siguiente canal para ver los datos del flujo. Tenemos una temperatura alrededor de los 93 grados y acá tenemos al flujo. ¿Ok? El flujo está alrededor de los 2 gramos por segundo. Y al acelerar tenemos variaciones alrededor de las 2000, 3000 RPM. Vemos que sube. Entonces, 1.96. si vimos anteriormente que estaba alrededor de los 5 gramos por segundo, pero al acelerar variaba también. Pero esto es básicamente por estrategia, una estrategia de la computadora, podríamos decirlo, pero no era una señal real. La que tenemos ahora sí. ¿Okay? Ya no tenemos al cheque encendido y con esto culminaría nuestro diagnóstico. Me demoré un poco en explicar porque quise abarcar
distintas formas de diagnosticar a este sensor, porque no siempre vamos a tener este panorama de que el sensor de por sí esté malo y que al ver la señal, al acelerarlo, no tengamos variación. No siempre va a ser así. Como le expliqué, hay distintas situaciones en las que nos puede salir este código de falla. Y bueno, con esto culminamos el video. No te olvides darle like, suscribirte y compartir para seguir creciendo, para llegar a más colegas. Y nos vemos en un siguiente diagnóstico.